Nacional de México, a través de Fomento Cultural Banamex y la Fundación Diez Morodo, presentan la exposición Miguel Covarrubias, Una mirada sin fronteras. Mi nombre es Itzel Brito, soy gestora de exposiciones y los invito a visitar la retrospectiva de este gran artista. La primera exposición que reúne este gran número de piezas. Un gran trotamundos, un cosmopolita que vio a México desde el exterior y de ahí su gran amor por nuestro país. Covarrubias fue un gran prodigio desde niño. A los 14 años, su padre consideró que era un talento inigualable. De ahí el mote del chamaco, era prácticamente un niño. Los artistas de su época se dieron cuenta de su gran habilidad para demostrar con sus trazos las características físicas de los personajes de la época. Veremos más adelante los retratos que hizo de algunos de los más importantes artistas políticos. Miguel Covarrubias fue un artista que se mantuvo al margen del discurso revolucionario de su tiempo. A los 14 años, Miguel Covarrubias dio por terminados sus estudios académicos en México y su padre le consiguió un trabajo en la Secretaría de Transportes como delineante de mapas. Al mismo tiempo, Covarrubias empezó a visitar un café en el centro de la Ciudad de México que se llamaba Los Monotes. Ahí tuvo la oportunidad de convivir con muchos artistas de la talla del Dr. Atl, Diego Rivera, el Chango García Cabral, José Juan Tablada, quien fue el gran visionario con Covarrubias y le dijo un día, tú deberías de probar suerte en Estados Unidos. Aquí podemos ver ilustraciones que desde muy niño realizó para revistas como La Falange en Ciudad de México. Podemos ver también algunas de las fotografías propiedad del archivo Luis Barragán. En el hueso se representa un hombre con rasgos indígenas sentado en el patio de una casa. Vemos que trae la insignia del partido político en el poder y está esperando lo que en el folclore mexicano se dice como un hueso, como una oportunidad en la burocracia mexicana. Muchos de los personajes que encontramos en varias de sus obras por separado, luego los vemos en otras piezas, tal vez en retratos de conjunto. Y es muy identificable volver a ver a estos personajes, porque cuando él hace retratos de conjunto les da una individualidad a cada uno de los personajes. Si tú ves esta cubana también la vamos a ver en el mapa de los pueblos del Pacífico, y así varios personajes los vamos encontrando en sus diferentes piezas. Dentro de nuestros aliados para lograr esta gran exposición están los coleccionistas. Uno de ellos, el archivo Luis Barragán, que tiene una gran cantidad de piezas de Miguel Covarrubias. Aquí lo vemos en Xochimilco, también compartiendo un domingo cualquiera. De ahí su inspiración para hacer sus grandes piezas como el Paseo de Xochimilco, que en su momento estuvo expuesto en el Hotel Ritz de la calle de Madero, aquí muy cerca. Ahora es propiedad privada y es de gran formato. Es una de las piezas murales más importantes de Covarrubias. No lo pudimos traer esta exposición por sus dimensiones, pero tenemos estudios preparatorios como si fueran tomas individuales del gran cuadro que luego fue el gran mural del Paseo de Xochimilco. Aquí lo tenemos, el personaje del hueso, lo tenemos aquí. Los extranjeros que ven desde lejos a la familia mexicana que está pasando un buen momento con su cerveza, en el canal de Xochimilco. Era más un muralista que tenía encargos privados. Por lo tanto, retrataba escenas más costumbristas, sin este afán propagandista político de la época. ¿Cómo veía, cómo se vestían con tanto detalle todos los personajes de sus obras? La corbata, el accesorio, la zapatilla de las mujeres, lo tiene muy claro para identificar quién es quién en la sociedad. La producción de Covarrubias es súper prolífica
Son casi, los curadores piensan que son casi 4,000 o 5,000 obras, de las que muchas no se tiene registro. Esta exposición fue inaugurada el 23 de abril del 2025. Días después se inauguró en el Metropolitan Museum de Nueva York la exposición relacionada con negro tailoring. Aquí vemos, este hombre es un dandy. ¿Qué es un dandy? Es esta persona que a través de su atuendo demuestra elegancia. Es un personaje afroamericano. Sabemos que durante la época de la segregación racial, los negros no tenían permitido vestirse como la gente blanca. Él está retando a la gente de su época. Vemos un traje que está muy bien confeccionado, probablemente por un sastre, con un sombrero que era difícilmente ser portado por un hombre negro de los años 20. Cuando Covarrubias llega a Nueva York, se instala en el Hotel Shelton de Manhattan y conoce a muchos artistas, pero sobre todo se queda impresionado por el renacimiento de Harlem. Este es un movimiento que se generó en los años 20, en el que sobre todo podemos encontrar este movimiento de los negros que estaban muy orgullosos de ser lo que eran. Sabemos que la comunidad afroamericana venía del sur y llegó a esta zona de Estados Unidos buscando nuevas oportunidades para trabajar, pero se encuentran a una ciudad grande, ruidosa. Ellos se adaptan y se colocan en la urbe a través de sus vestuarios. Covarrubias fue un artista muy inclusivo y muy adelantado a su época. Él consideraba que sus dibujos de negros, lo que él les llamaba los negro drawings, no eran una caricatura, porque la caricatura satiriza. En cambio, estos retratos los considera un estudio, los ve desde un punto de vista mucho más serio. Estaba haciendo un estudio antropológico de una comunidad minoritaria, disminuida, obviamente que había sido muy maltratada por el ojo segregador, ¿no? Por la mirada segregadora del blanco. En estos retratos, que son un préstamo de la Library of Congress de Nueva York, la gestión de préstamo de obra implica mucho tiempo. A veces pasan 2 o 3 años para poder negociar el préstamo de estas piezas de colecciones, sobre todo del extranjero, porque a veces están reservadas para otras exposiciones y los departamentos de conservación las cuidan mucho, de manera que no pueden hacer tantos viajes continuamente. Estos retratos son de mujeres negras de la época, y si podemos ver el corte bob que tiene, es un corte asimétrico que nos demuestra que el pelo de la mujer afroamericana puede también estar a la moda. Ella tiene su atuendo y lo porta con mucho orgullo de ser la mujer negra que es, ¿no? Con un collar de perlas, con unos colores estridentes. Covarrubias usa una paleta brillante que trae de estos conocimientos que adquirió conviviendo con los muralistas mexicanos. Esta paleta vibrante, esta paleta fuerte, de colores amarillos, rojos, verdes, estridentes. En esta época, él acaba de llegar a Nueva York, tendría 16 años, tal vez 17 años. El chamaco realmente era un genio, y los pinta tal cual son, no los estiliza. Narices anchas, labios gruesos. Vemos aquí a esta mujer en el metro de Nueva York, llevando una vida que no es esclavitud. Es una mujer completamente integrada a la sociedad moderna de la época. Esta parte de Covarrubias está retratando los dos lados de Nueva York, el lado negro con el Harlem y el lado blanco. Covarrubias era un bon vivant, le encantaba los bares. Visitaba un bar en Nueva York que se llamaba el Cotton Club. El Cotton Club era un lugar
para blancos, pero atendido por negros, donde vio los ritmos de la época, vio el jazz, el Lindy Hop, y ahí se quedó enamoradísimo de los movimientos de los negros. Es implícito que hay música ahí. Este movimiento de caderas que él retrata, este baile en esta pareja negra, que se nota que hay ritmo y hay música ahí. Hace uso de sus conocimientos y de su herencia cubista. Vemos, si podemos alcanzar a ver las figuras geométricas que se ven en esta pieza, círculos, cuadrados, súper bien identificados, ¿no? Son figuras geométricas, lo que estamos viendo, ¿no? Son rombos, cuadrados, triángulos. Era un tipo muy estructurado que, claro, que su calidad de dibujo estaba, no obstante, él no tenía formación académica, era un gran observador, entonces podía abstraer las figuras geométricas de la realidad y poderlo retratar. El jazz es un ritmo que Covarrubias tiene constantemente en sus obras presente, ¿no? Cuando Covarrubias llega a Nueva York, es contratado por dos de las más importantes revistas de la época, Vanity Fair y The New Yorker, revistas de gran tiraje en Estados Unidos, que ya eran famosas por presentar ilustraciones de políticos o de celebridades de la época. Covarrubias tiene una serie muy divertida de las entrevistas imposibles. Aquí vemos varias de ellas, como puede ser la de Rockefeller y Stalin. Son personajes completamente disímbolos. Era imposible que estos personajes se encontraran por el grupo que representan y era imposible que llegaran a un acuerdo de lo que estaban hablando. Tenemos también a Stalin con la diseñadora de la época, Elsa Schiaparelli. En esta entrevista es muy divertido saber lo que se están diciendo. Esto lo vemos en la revista. Stalin le está diciendo que desde arriba ve a las mujeres de la época que jamás se iban a vestir a la moda. Dijo, me parece imposible. Y Elsa Schiaparelli le dice, algún día esas mujeres se van a quitar la mascada y van a querer vestirse a la moda. Le dice, pues de ser así, mejor córtame los lazos del paracaídas, porque prefiero no verlo. Su sátira a través de la caricatura es muy fina. Se burla de una manera muy enterada, muy educada hasta cierto punto y respetuosa. Y aquí podemos ver los diálogos que tenían los personajes de las entrevistas imposibles de Miguel Covarrubias. Covarrubias hacía retratos en multitud, pero a cada uno de los personajes le daba su individualidad, de manera que el público espectador podía identificar a cada uno de los que estaban retratados ahí. No hay un punto focal en los retratos de multitud. No hay para dónde ir, ¿no? Con la mirada se te va a todos lados. Vemos aquí varios personajes que logramos identificar porque son personajes políticos, pero también Covarrubias se encarga de darles una individualidad por lo fino que retrata sus rasgos. Son las Naciones Unidas, son los políticos de la época. Tenemos Churchill, Mussolini, Franco. Sí, es un hombre muy enterado, es un cosmopolita realmente. Vemos a Walt Disney con el Arca de Noé y vemos los detalles que tiene la pieza, este pulpo apretándole el cuello a la gaviota. Walt Disney era de la época de los 30, y era también el gran artista, el gran productor, ¿no? Covarrubias obviamente se relaciona con mucha gente con muchas celebridades, ¿no? Esa es la gran diferencia del muralista, ¿no? Él es más comercial, él se convierte en un ilustrador pagado, que a lo mejor en esa época no estaba bien visto por los artistas mexicanos que, pues, llamarlo de alguna forma, trabajaban por amor al arte y pagados por el gobierno. Covarrubias es pagado por iniciativa privada, por las empresas grandes. Durante su estancia en Nueva York, Covarrubias conoce a una bailarina de nombre Rose Howland,
también conocida como Rosa Rolanda, esta chica de origen californiano que acompaña en algunos viajes a Covarrubias a México. Y ahí conoce a Tina Modotti, que es quien le enseña a usar la cámara y la convierte en una gran fotógrafa. Empujado por la Gran Depresión de 1929 en Estados Unidos y por su romance con Rosa Covarrubias, se casa con ella y decide irse a Bali porque además era un destino del que todo el mundo hablaba en Nueva York. Les parecía un destino súper exótico. Covarrubias era un artista inclusivo que quería retratar los rasgos de la gente fuera del occidental. En 1930, Miguel y Rosa Covarrubias llegan a Bali en su viaje de luna de miel. Su viaje duró 6 semanas, partiendo desde el puerto de Veracruz, pasando por el Canal de Panamá y haciendo una ruta de 6 semanas. Durante el viaje de 6 semanas, le pidió a uno de los navegantes que le enseñara el idioma. Y por eso Covarrubias ya llegó a Bali sabiendo las nociones básicas del idioma. Cuando llega a Bali, queda impresionado por la belleza de las mujeres balinesas, de torso desnudo, de figura muy estilizada, y las retrata en sus cuadernos de dibujo. Covarrubias en ese momento quiere conocer más y más y más de la cultura balinesa. Le pide a la gente que le enseñen más y se involucra tanto con la gente que lo llegan a invitar incluso a rituales de cremación, que eran rituales súper íntimos en la isla. Este cuaderno de notas es un préstamo de la Biblioteca del Congreso y los curadores de la exposición, Anaí Luna y Sergio Raúl Arroyo, nos hablan de que en este cuaderno Covarrubias anotó conjuros mágicos y todo lo que él observaba de los rituales balineses. A Covarrubias no le parecía extraño estos rituales porque tenía el antecedente de la cultura mexicana. Muchas cosas las veía similares. Los chaneques, que son estos personajes mágicos que hay en México, encontró unos personajes similares en la cultura balinesa. Seguimos viendo el ritmo y la música en sus piezas. Volvemos a ver aquí escenas de baile. Además, Covarrubia y Rosa se hicieron muy amigos de un bailarín balinés que se llamaba Mario. Movía los brazos de una manera espectacular. Era su amigo y Covarrubias le hizo varios dibujos. El gran fruto de su viaje a Bali es el libro La isla de Bali. Algunos estudiosos consideran que el hecho de que Covarrubias no tuviera estudios académicos fue muy favorable para sus visitas a Bali, porque no consideraba a los balineses como gente a la que le tenían que instruir y no los veía con prejuicio. Es muy importante señalar la capacidad que Covarrubias tenía para los idiomas. Además de ser bilingüe en español e inglés, también hablaba el francés y el zapoteco. A bordo del Singalese Prince, el buque que lo llevó hasta las islas, recibió durante 6 semanas lecciones de malayo, que era la lengua franca de las antiguas Indias holandesas orientales. De esa manera fue capaz de comunicarse a su llegada. Durante sus viajes, Covarrubias no dejaba de hacer apuntes, dibujos. En esta sección de China podemos ver los estudios de rostros que hacía. Cuando Covarrubias llega a China, se quedó impresionado del manejo de la tinta y no descansó hasta dominarla. De hecho, Covarrubias fue súper influyente en China. Las entrevistas imposibles que vimos, que hacía con Vanity Fair, ellos las conocieron y las quisieron replicar. En los 30,
Shanghái era también un lugar súper efervescente. Y Covarrubias les vino muy bien, porque a través de las revistas pudieron conocer el cosmopolitismo de Nueva York, pero también la mexicanidad de Covarrubias. Ahí confluyeron las tres culturas: China, Estados Unidos y México. Miguel Covarrubias tal vez fue el artista extranjero más importante que inspiró a un grupo de artistas en Shanghái durante la época de los 30. La evidencia de los estilos artísticos de Covarrubias, vistos por primera vez por estos artistas como Vanity Fair, se puede encontrar en una variedad de revistas chinas, habiendo sido adaptadas por ellos para sus propios fines. Tales revistas las publicó su colega, el poeta Xiao Shumei, quien se hizo amigo de Covarrubias mientras estuvo en China y escribió 2 artículos importantes sobre él para sus propias revistas. El trabajo de Covarrubias no solo influyó en estos artistas, sino que también se interesó cada vez más en aspectos de la cultura china. Los Estados Unidos de Vanity Fair, el México de Covarrubias y la próspera metrópoli de Shanghái, lugar de la modernidad china en la época de los años 30. En 1938 traduce e ilustra la novela clásica china All Men Are Brothers, con elegantes ilustraciones a tinta y pincel inspirados en el arte y la caligrafía china. Covarrubias se interesó en comprar figuras de jade para observar su forma y las habilidades técnicas de su realización, las cuales encontró compatibles con las piezas de jade encontradas en el sureste mexicano, tema que luego desarrollaría en Mexico South, su libro que se publicó en 1946. Son parte de su colección que luego ya fue parte del Instituto de Antropología e Historia. Volvemos a ver el baile, porque además visitaba muchos centros nocturnos de Shanghái, porque sabemos que Covarrubias era un amante de la noche y de los centros nocturnos, del baile, de la danza. Podemos ver de verdad la habilidad técnica que tenía Covarrubias para hacer los trazos limpios, rectos, y se sigue viendo humor. En 1939, Miguel Covarrubias ya era muy famoso por su gran habilidad para la ilustración. La feria realizada en San Francisco para inaugurar el Golden Gate fue motivo para que lo invitaran a realizar 6 murales de gran tamaño que celebraban la apertura de este puente. Le encargaron 6 mapas murales para ser instalados en la Pacific House, el edificio que albergaría la Exposición Internacional de San Francisco. Estos 6 mapas murales representan a los pueblos del Pacífico, las artes, la fauna y la flora, la economía, las viviendas nativas y los medios de transporte de la cuenca del Pacífico, es decir, de América, Oceanía y buena parte de Asia. Estos murales llevan a Covarrubias a posicionarse como un gran muralista y cartógrafo. No tenemos que olvidar que los mapas son un lenguaje gráfico súper efectivo para transmitir visiones del mundo. Son herramientas fundamentales para ayudar a la mente a darle sentido a los espacios y así ordenar el mundo que nos rodea. Podemos ver que el Pacífico está al centro. En los mapamundis suele estar Europa y el Atlántico en el centro. Aquí es una visión diferente. Se trata de ver al Pacífico como el verdadero canal de comunicación entre los pueblos. Este mapa representa a los pueblos del Pacífico y podemos ver a los personajes que Covarrubias retrata en otras de sus obras, como la cubana, que la vemos por allá. También es súper interesante ver a los personajes del norte de América, de Alaska, de Estados Unidos. Vemos al cowboy, al nativo americano, al granjero, a la rubia de California, representando el Hollywood, al empresario de la parte de Nueva York, al mexicano, representado por la tehuana, un bailarín de la danza del venado, por un gaucho, por un guaraní, un mapuche. Covarrubias llega a San Francisco en 1938
cuando ya estaban prearmados estos murales, estos paneles, y le dan un presupuesto para tener asistentes. Uno de sus asistentes fue Antonio Ruiz el Corcito. Sabemos que son 6 murales, desafortunadamente uno de ellos está desaparecido, el de las artes. Estos murales actualmente son parte de la colección de la Treasure Island Authority de San Francisco, quienes amablemente se dieron al préstamo de estos dos pueblos del Pacífico y flora y fauna. La verdad es que no está fácil montarlos ni exhibirlos en un lugar que merezca la pena, sí. Y transportarlos, bueno, como son desarmables, también, sí, también para eso se hicieron, para que pudieran ser movibles. Covarrubias se fue de Nueva York siendo un ilustrador y un gran dibujante, pero regresa siendo un gran cartógrafo y pintor también, porque en esa época la ilustración y la pintura no estaban al mismo nivel, ¿sabes? A lo mejor ya ahora la línea es muy borrosa, pero regresa de esos viajes siendo un pintor. Él regresa con muchos dibujos, con muchos apuntes, con todas las fotografías y videos que tomaba Rosa. Cuando regresa a Nueva York, Diego Rivera le propone hacer una exposición y comienza a pintar. Y todos sus temas, y su tema más bien, su tema preferido, eran los temas balineses. Y actualmente son las obras pues más cotizadas. De alguna forma, Bali fue el gran catalizador para Covarrubias para convertirse en un gran pintor, en un gran artista, además de ilustrador. Y del 40 ya se instala en México. Este es uno de los mapas que probablemente realizó para los que colaboró al principio de su carrera, porque era delimitante de mapas. Él comienza así. Al principio empezó trabajando en un lugar donde hacían mapas y se convierte en el gran cartógrafo muralista. Y hacer mapas vuelve a ser de estos ejemplos de cómo Covarrubias organizaba el conocimiento a través de la imagen. Tras su experiencia en San Francisco, Covarrubias llega al istmo de Tehuantepec, al sur de México. Queda fascinado por esta región, tanto como lo estuvo de Bali. Por ello, vuelve a solicitar una beca Guggenheim para escribir un libro sobre el istmo, el cual se tituló Mexico South, el istmo de Tehuantepec, que se publica en 1946 y que sirve para consagrar a Covarrubias como un gran mexicanista. Covarrubias mostró mucho interés en la cultura del istmo y por eso retrata a las tehuanas en numerosas obras, tanto en pinturas como en ilustraciones. Estas tehuanas tienen un traje muy característico de la región que consta de un huipil. Estos huipiles estaban hechos de telas importadas que se trajeron a México desde el siglo XIX. A Covarrubias le interesaba siempre llegar al conocimiento de casi cualquier cosa a través del dibujo. Por eso vemos sus estudios de los trajes de tehuanas, que podemos ver en este dibujo, que también es de la Biblioteca del Congreso, donde va desmenuzando el traje de la tehuana. ¿En qué consta? De una blusa, de una falda, de un resplandor, y vemos cómo evoluciona el traje en lo prehispánico y después de la llegada de los españoles. Corporalidad de la mujer que está retratando, una mujer robusta, de evidentes rasgos indígenas, en una escena costumbrista, pies descalzos, ¿no? Los curadores comentan que Covarrubias tiene también gran influencia del cine. El cine, estos planos en contrapicada, estos ángulos que los logramos ver en varias de sus obras, estos ejes diagonales. No es una toma plana, exactamente, es una toma con perspectiva. Estas figuras de Tlatilco, ¿no? Que son dibujos de las piezas de su colección, de la colección que en ese momento tenía. Cuando Covarrubias está a punto de morir, estaba trabajando en una de sus más importantes obras, que era El águila, el jaguar y la serpiente. Estas son réplicas del Códice Borbónico, hechas por él. No hay registros de que pudiera acceder al Códice
verdadero. Más bien a través de lo que leía, de algunas otras fuentes, pero es poco probable que haya accedido al códice. Entonces volvemos a ver la gran calidad que tenía en el detalle, porque los códices finalmente son historias que se cuentan. Durante los viajes no podía pintar, no hacía wash, no hacía acuarela, todo lo dibujaba y todo lo apuntaba para cuando llegaba a su residencia, ya sea en Nueva York o en México, pues se ponía a producir. No hay ni siquiera registro de cuántos dibujos hay, porque tenía cuadernos y cuando se le acababan los viajes, agarraba cualquier hojita del hotel, servilletas. Covarrubias no es observador aficionado, sino un educado artista, antropólogo. El efecto producido por la serie de 1942 fue inmediato. Covarrubias tiene una hipótesis de que los olmecas fueron verdaderamente la cultura madre, no los mayas. Y junto con Alfonso Caso proponen que es la cultura más antigua y que da origen a las demás. Covarrubias era un gran ilustrador de libros. Covarrubias ilustra Taipi retratando a los nativos de las islas polinesias. Y aquí podemos ver la gran capacidad que tenía o la gran habilidad que tenía para la acuarela. La acuarela es una técnica muy difícil porque requiere de una habilidad para que el material pues no se chorree, que la acuarela es una técnica muy complicada y Covarrubias la dominaba. Anaí Luna, que es la co-curadora de esta exposición, tiene un estudio sobre los tatuajes que Covarrubias retrata. Estos tatuajes de los nativos de las islas polinesias y vemos cómo aquí este hombre de edad está haciendo retoques de tatuajes y vemos, o sea, cómo Covarrubias logra retratar los detalles de los cuerpos. Aquí Covarrubias trata de darnos todo el conocimiento adquirido durante sus viajes, porque ya había explorado para entonces grandes culturas del mundo. Y lo que quiere es hacer una comparativa entre todas estas civilizaciones. Y propone hacer comparaciones gráficas de los objetos de su propia colección. El águila, el jaguar y la serpiente. Este título alude a los 3 animales sagrados en muchas de las culturas mesoamericanas. El águila como símbolo del cielo y del sol, el jaguar asociado a la tierra, la noche y lo sagrado, y la serpiente como el vínculo entre el mundo terrenal y lo divino. Covarrubias, ya instalado en México en 1950, se convierte en director de la Escuela Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes. Diseñó varios de los vestuarios, escenografías, bocetos con temas nacionales. Realiza diseños de vestuario para obras como Antígona, Los Cuatro Soles, Tonantzintla o Huapango. Ahí, en la Escuela Nacional de Danza, conoce a la que sería su siguiente esposa, Rocío Sagaón. Esta obra, que es la historia del pueblo mexicano, es un hallazgo reciente. Durante la pandemia se encontraron estas piezas que luego se subastaron y las adquirió un coleccionista privado y las tenemos expuestas por primera vez en esta exposición. Como les comento, es la historia del pueblo mexicano y son los retratos de varios de los personajes más importantes de la historia de nuestro país. Tenemos a Porfirio Díaz, Benito Juárez, Agustín de Iturbide, Morelos, el padre Hidalgo, algunos virreyes. Y aquí tenemos algunos de las piezas. Y también volvemos a ver esto de los diagramas con los que Covarrubias se acercaba al conocimiento de algo. Entonces vemos, por ejemplo, es un diagrama sobre las castas. Es otra manera de entender a las castas.
la mezcla de los diferentes grupos existentes en México. Los curadores dicen que los encontraron en un mercado de pulgas, no sé si en La Lagunilla o en Tepito. Se empezaron a hacer estudios, se confirmó que eran obra de Covarrubias. Es evidente que es el trazo de Covarrubias, ¿no? El detalle, la sátira elegante, ¿no? El trazo, la gran habilidad de Covarrubias para definir rasgos de los personajes. Y como les comento, Covarrubias tenía un gran sentido del humor, fino, era muy observador. Podemos ver a los grandes personajes como políticos, gente de la farándula, artistas, Mussolini, al emperador Hirohito, la Tongolele, Agustín Lara, retratos de Rosa, a la manera de Frida. Brancusi es de los favoritos también del staff. Hirohito, Hitler. José Juan Tablada era un gran poeta de la época y él fue el que impulsó a Miguel Covarrubias para que partiera a Nueva York e iniciara la gran carrera que tuvo. Él tenía muchos contactos en Estados Unidos y les llevó algunos de los dibujos de Covarrubias, sus caricaturas, que ya desde que era el chamaco realizaba. Juntaron algo de dinero, de hecho, le consiguió un cargo en el consulado. Tenemos otra vez a Tablada, que lo retrata como un Buda, ¿no? Como será como su gran maestro, ¿no? Montenegro, Roberto Montenegro también era de sus contactos que, bueno, teniendo 14 años, creo que esos mentores son importantísimos, ¿no? Y a través de Covarrubias yo creo que podemos conocer mucho de la época, ¿no? A través del vestuario, a través de la moda, a través de todos los detalles que él logra retratar en sus piezas. Un autorretrato suyo. Tenemos a Rosa, del emperador Hirohito, que lo tenemos en tinta y lo tenemos también en grafito, para ver un mismo retrato con diferentes técnicas. Y estas tarjetas de Navidad que suelen hacerse en Estados Unidos a la fecha, ves que los estadounidenses suelen hacerse su fotografía y mandar las Christmas que les dicen, tenemos la suya. Muchos especialistas consideran que fue el mejor ilustrador del mundo. Se va de Nueva York con esas habilidades, pero regresa siendo un gran etnógrafo, un gran cartógrafo. Su cosmopolitismo le lleva a ver al mundo desde otra perspectiva. Sus obras de arte, su escritura, todo lo que los pueblos que llegó a conocer. Covarrubias tenía una manera de trabajar que era a través de los diagramas y de los dibujos. Era tan estructurado que él dibujaba y empezaba a desmenuzar el conocimiento que tenía sobre algo. Las técnicas que además que dominaban, ¿no? El lápiz, el wash, la acuarela, la tinta, todas las técnicas que de verdad dominaba con mucha maestría. Y su gran sentido del humor. Es de una elegancia tremenda, ¿no? Digo, no en balde se convirtió en el mejor ilustrador, dicen que de la época, que realmente fue el ilustrador y caricaturista más importante del momento en el mundo. Cuando se separa de Rosa, pues la herencia tiene que dividirse, ¿no? O sea, porque una parte se la queda la familia Covarrubias y otra parte se la queda Rosa. Y Rosa, que tenía muchas piezas, las dona al archivo Luis Barragán. Por eso ellos tienen tanto. Muchas piezas están en Estados Unidos, son de coleccionistas privados. Una gran estudiosa que es Adriana Williams, tuvo gran parte de la colección, pero la donó a varias instituciones que la custodian bien, como la Biblioteca del Congreso. Dime 5 gustos de Covarrubias que él hubiera tenido en la época, puedes saber que es la danza. La música,
la comida. La exposición Miguel Covarrubias, Una mirada sin fronteras, estará abierta hasta el 21 de septiembre. No dejan de visitarnos en el Palacio de Iturbide, ubicado en Madero 17, en el centro histórico de la Ciudad de México. Estamos abiertos de 10 de la mañana a 7 de la noche. Dame nor a lady, not in the way she walks, the way she talks, or the way she loves me. Just look at me, I'm like a monkey in a coconut tree. You know I'm overjoyed, 'cause boy, oh boy, she's my gal.